sagrada y rendida ante ti. Te damos gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Imagine por un momento la siguiente escena. Está usted en un tribunal observando allí un juicio. Está el juez enfrente de todos, la persona que tiene la autoridad para dar el veredicto, ¿cierto? Y está el juez enfrente de todos. Pero allí a un lado está el acusado. La persona a quien se le están acusando de ciertas cosas, de ciertos cargos gravísimos. Y después de estudiar todo el caso, se confirma que el acusado es culpable. Hay evidencias, hay pruebas, hay videos, hay testigos, hay fotos, cámaras de seguridad. Todo el caso apunta a que la persona realmente es culpable. Pero el juez, al final, a punto de dar el veredicto, levanta su mano con el mazo y dice: esta persona es culpable, pero ahora yo la declaro inocente. Y da su sentencia y le dice: puede irse. ¿Qué sentiría usted si estando en ese juzgado o en ese tribunal observa eso y sabe que el que estaba ahí era un asesino, un violador, un ladrón y que merece castigo, pero el juez le dice: es inocente, lo declaro inocente, puede irse? ¿Qué sentiría usted? Rabia, indignación, frustración. Y es que esto no estamos muy lejos de la realidad, porque es lo que muchas veces pasa, lamentablemente, en nuestro país. Como personas que se ha demostrado y hay pruebas de que han hecho lo malo, terminan saliendo libres, ¿cierto? Muchas veces por vencimiento de términos, porque a propósito dejaron vencer los términos. Otras veces porque hubo soborno, porque quizás la persona que está allí, el juez, es corrupto, no es un juez justo y termina dando una sentencia contraria a lo que ese acusado merecía. Ahora, aquí es donde quiero que hablemos del evangelio y de algo que podríamos llamar la paradoja del evangelio. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una afirmación que parece contradictoria, que parece imposible de darse a primera vista, pero que cuando empezamos a comprender la verdad, nos damos cuenta que esto encierra una profunda verdad. Y aquí es donde hablamos de la gloriosa paradoja del evangelio con lo siguiente. Y no sé si usted en algún momento se lo había preguntado, y si no, por favor, hágase la pregunta en este momento. ¿Cómo es posible que el Dios justo, la persona más justa y más santa del universo, declare inocente al pecador culpable, sin comprometer su justicia, sin dejar de ser Dios? ¿Cómo es posible que el Dios que es justo perdone al pecador, perdone al culpable, lo perdone, y aún Él siga siendo justo y Él siga siendo santo? Porque ahorita decíamos, si un juez aquí en la tierra perdona al culpable, le dice vaya, se puede irse, y no lo castiga, nosotros decimos es injusto, es corrupto. Pero con Dios, ¿cómo es posible que Él siga siendo santo y Él siga siendo justo, aun cuando nos ha perdonado a usted y a mí, que somos culpables? Y a esto es lo que se le llama la gran y gloriosa paradoja del evangelio. Y es precisamente lo que vamos a ver en este pasaje. Es lo que Pablo explica aquí en la carta a los Romanos, capítulo 3, del 21 al 31. Y la respuesta a esta gran pregunta, a este gran interrogante, se encuentra en Cristo Jesús. Y la siguiente frase es la frase que resume todo en esta mañana, y es la frase que quiero que usted tenga muy en cuenta. Y es que Dios provee justicia al pecador mediante la fe ¿en quién? En Cristo. Dios provee justicia, nos puede llamar justos o inocentes a nosotros los pecadores por medio de la fe, no en cualquier persona, no en cualquier cosa, sino en la persona de Jesucristo, de Jesucristo. Si miramos el contexto y lo que hemos estudiado hasta el momento aquí en la carta a los Romanos, desde Romanos capítulo 1 versículo 18,
Se empieza a hablar de la ira y el juicio de Dios. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y hasta el capítulo 3, la primera parte, habla de la triste y lamentable condición pecaminosa del ser humano. La ira y el juicio de Dios están sobre todos, judíos, gentiles, todos somos culpables. Usted puede leer el versículo 10, el versículo 11 y dice que no hay justo ni aun ¿qué? Uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Estos versículos o estos primeros capítulos de Romanos nos muestran, son como una radiografía acerca de la condición nuestra como seres humanos. Somos culpables, somos pecadores y por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, no podemos salvarnos, somos incapaces. Pero qué interesante como comienza el versículo 21, mírelo conmigo. ¿Cuáles son las dos primeras palabras del versículo 21 del capítulo 3? Pero ahora. Y ese término pero marca un giro en el relato que trae el apóstol Pablo. Y es que de aquí en adelante el apóstol va a exponer con profundidad el evangelio. Es decir, la única esperanza, el único mensaje y la única forma como el hombre puede ser salvo. Aquí encontramos el núcleo del evangelio y es la justificación gratuita por medio de la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Mire, muchos teólogos y estudiosos de la Biblia han hablado de este pasaje como el corazón de Romanos y del evangelio. Incluso alguien afirmó que este pasaje de Romanos 3:21 en adelante es el pasaje más grande y más importante que se haya escrito en la historia. Este que está acá. Martín Lutero, que fue una de las personas que Dios usó como reformador para volver a la doctrina, a la sana doctrina, cuando estaba siendo desviada, Martín Lutero dijo de este pasaje: este es el punto principal y el lugar central de la epístola de los romanos y de toda la Biblia. Por eso estamos frente a uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Y es importante que usted pueda comprenderlo en esta mañana. Ayúdeme y repasemos un poco. ¿Qué es el evangelio? Cuando hablamos del término, la palabra evangelio, ¿qué significa evangelio? La palabra, el término evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias o buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Pero mire, el evangelio es la única buena noticia que para entenderlo bien se necesita primero conocer una mala noticia. Le explico. Muchas veces a usted quizás le han llegado diciéndole, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere? ¿Y usted qué dice? ¿Cuál prefiere? ¿Cuál prefiere primero? ¿La mala, dice usted? Para que la buena de pronto luego me consuele, ¿cierto? O otros dirían, no, yo quiero la buena, ¿cierto? Mire, el evangelio es una buena noticia, pero primero tenemos que entender que somos pecadores, y esa es la mala noticia. Somos culpables, no somos buenas personas, no habita lo bueno dentro de nosotros, y esa mala noticia tenemos que entenderla y escucharla, para que luego, al escuchar que Cristo murió por nosotros, podamos recibir con gratitud su sacrificio. De nada no tendría sentido y no valdría la pena decirle a alguien, oye, Cristo murió por ti, Cristo te ofrece salvación, si la persona no reconoce que necesita ser salvada. De nada no serviría de nada decirle a alguien, en Cristo tienes esperanza, Cristo murió por tus pecados, si la persona no entiende que es culpable y pecadora y que necesita a Cristo. Por eso, para poder entender bien la buena noticia del evangelio y valorarla, necesitamos entender la mala noticia, y es que somos pecadores. En la cruz, en el sacrificio de Cristo, se exalta su justicia, la santidad de Dios, su justicia, pero también podemos ver en la cruz de Cristo su gracia, su misericordia, su amor, su perdón y su poder. Y vamos a estudiar
con profundidad y espero que el tiempo pueda alcanzarnos en esta mañana para poder estudiar con profundidad lo que es el Evangelio de Dios. Y en primer lugar, quiero que miremos que la justicia de Dios es manifestada en Cristo. Cuando hablamos de que es manifestada, hablamos de que se hace evidente o es revelada. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿cómo se ha manifestado? ¿Aparte de qué? De la ley. Mire, el pensamiento de muchos en aquella época, y es el pensamiento de muchos también hoy en día, es que la salvación se obtiene por medio de ¿qué? De las obras. Es lo que muchos creían allá y lo que muchos creen, que es necesario las obras, es necesario el cumplimiento de la ley. Pero nadie puede ser salvo por el cumplimiento de la ley, ninguno. Porque aun si tomáramos los 10 mandamientos, que son como los mandamientos que resumen toda la ley, y nos esforzáramos y dijéramos, voy a cumplir la ley, terminaríamos fallando, errando o incumpliendo alguno de los mandamientos. Nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Y eso es lo que dice el versículo 20 del capítulo 3 de Romanos. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él. Por eso el propósito de la ley no era salvarnos, no era ofrecer salvación. El propósito de la ley ¿cuál es? Versículo 20 también, la segunda parte. Dice, porque por medio de la ley, ¿qué es? ¿O qué viene? Es el conocimiento del pecado. Es decir, que el propósito de la ley es darnos a conocer el pecado, lo que está mal. Ese es el propósito de la ley. Mire, usted quizás pasa esta puerta, va a la casa pastoral y viene con total normalidad. Pero si aparece una ley que dice prohibido pasar esa puerta, usted sabe que si atraviesa la puerta, está pecando o está mal. Porque ya hay una ley que le dice esto está prohibido. Ya sabe lo que está mal. Eso hace la ley, nos da a conocer el pecado y lo que está mal delante de Dios. Pero también el propósito de la ley es mostrar el estándar de Dios. Es mostrar el nivel o el modelo de Dios, lo que Dios es y lo que Dios exige también. Pero la ley no puede salvar a nadie. Ejemplo de esto, un espejo. Usted se mira en el espejo y usted puede ver, uy, estoy despelucado, uy, tengo un mugre acá. El espejo le muestra a usted la suciedad, lo sucio que puede estar, pero el espejo lo limpia. No, solamente le muestra. Lo mismo es la ley. Muestra nuestro pecado, nos muestra en lo que estamos fallando, muestra cuán malos y pecadores somos delante de Dios, pero la ley no puede salvar a nadie. Por eso cuando el apóstol Pablo dice acá que se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley, quiere decir que es una justicia que no depende del desempeño humano, no depende del comportamiento humano, sino de la obra ¿de quién? De Cristo Jesús. Y esa justicia de Dios, dice el versículo 21, ha sido testificada ¿por quién o por qué? Por la ley y los profetas. Esta expresión, la ley y los profetas, hace referencia al Antiguo Testamento. Mire, aunque el Evangelio no es una idea nueva, el Evangelio no comienza apenas con Cristo. El Evangelio sí, es revelado por completo, completamente en Cristo Jesús. Pero desde el Antiguo Testamento, ya la ley, ya los profetas hablaban de Cristo. Apuntaban al Mesías, apuntaban al Salvador. Y es que el mensaje central de la Biblia, ¿quién es? Cristo. Y entonces allá desde el principio todo apuntaba a Él, a Cristo Jesús. Por ejemplo, en Génesis 3:15, usted lo puede leer, allí cuando el hombre peca y desobedece y entra el pecado en el mundo y en la raza humana. En Génesis 3:15, el mensaje que Dios da es la esperanza de un Mesías. La esperanza de que vendría un Salvador a redimir a la humanidad. En Génesis 3:15 ya se estaba hablando de Cristo.
Abraham, dice la Biblia, que fue justificado por la fe. Y creyó a Abraham y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. En 2 de Samuel 7:12, Dios le habla a David de Cristo, el Mesías. Dios le dice, y se levantará de tu trono. Ya le estaba hablando Dios a David del Mesías. En Job 19:25, Job expresa la esperanza que él tenía en su Redentor. Dice allí en ese texto, yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo me levantará. Mire, Job ya tenía en su mente la idea y la esperanza de Cristo, aunque no lo conoció, no lo conocía. En Isaías 53 habla del siervo sufriente, es decir, de aquel que iba a llevar en su cuerpo el peso del pecado. Isaías fue más o menos 700 años antes de Cristo, pero ya se estaba profetizando de Jesucristo. Toda la escritura apunta a Él. Él es el mensaje central del Evangelio y de la Biblia. Y por eso dice Pablo, esta justicia ya ha sido testificada por la ley y por los profetas. Texto 22 dice, la justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo podremos nosotros disfrutar u obtener la justicia de Dios? Por medio de la fe. Ahora ayúdeme con lo siguiente. ¿Qué es la fe? Muy bien. Pudiéramos dar la definición de Hebreos 11, ¿cierto? Es la certeza de lo que se espera. Y cuando hablamos de la fe en Cristo, específicamente, ¿de qué hablamos? De la fe en Cristo. La confianza en Dios, ¿algo más? La fe en Cristo para ser justificados y salvados. Mire, la fe es la confianza genuina, puesta completamente en Cristo para recibir de Él la justicia que nosotros mismos no podemos producir. Es descansar plenamente en la obra de Cristo en la cruz como la única base de nuestra salvación. Y aunque cuando hablamos de fe, hablamos de creer en Cristo, la fe no es una obra que yo hago. Porque dice la Biblia y dice este pasaje que la salvación no es ¿por qué? No es por obras. Es decir, que ni siquiera yo me puedo jactar o gloriar diciendo, es que yo creí y usted no. Es que yo sí puse mi fe en Él. No, porque ni siquiera la fe es nuestra, sino que dice Efesios 2:8 que es un don de Dios. Es decir, que la fe misma para creer en Cristo es algo que Dios nos otorga, que Dios nos da. Y por eso habla allí de la fe en Jesucristo. Mis hermanos, la salvación no es por obras. Las obras ganan o merecen algo. Lo que hace la fe es recibir algo que otro hizo. Si la salvación fuera por obras, yo pudiera decir, es que yo hice esto, yo me comporté así, yo hice esto otro, yo me cuidé, yo me guardé. Si la salvación fuera por obras, pero como es por fe, por eso la fe nos lleva a decir, Cristo lo hizo todo por mí y yo creo en Él, yo confío en Él. Y le voy a colocar la siguiente ilustración para entender esto de las obras y la fe. Imagine que una persona, usted está en la playa y ve a lo lejos que una persona está en medio del mar y se está ahogando. Se descuidó, se lo fue llevando la marea, ¿cierto? Las olas, y cuando se dio cuenta estaba muy profundo y se está ahogando. Esta persona tiene dos opciones. La primera, intentar nadar hasta la orilla para salvarse. Él mismo, intentar nadar. Esto representa las obras. La opción 2 es confiar en que un salvavidas que viene en camino, Él lo va a sacar hasta la orilla. El salvavidas, el rescatista, el que sabe nadar, el que sabe incluso manejar allí la marea, tiene dos opciones. Pero imagínense que llega el rescatista, el salvavidas, y le dice, tranquilo, deje de intentar nadar, yo lo llevo. Y esta persona le dice, no, yo puedo solo, déjeme, yo puedo.
intenta nadar y hace y se esfuerza y está cansado y se está ahogando, pero esa persona dice, no, yo puedo solo. Eso representa las obras y la fe. Intentar salvarnos por obras es como esa persona que intenta llegar hasta la orilla nadando, pero no puede, ya está cansado y no le da. La fe es dejar que Cristo sea quien nos rescate. Así como esa persona deja de luchar y permite que el rescatista o el salvavidas la monte en su espalda y lo lleve hasta la orilla. Es dejar que sea Cristo quien nos rescate, porque Él es capaz, porque Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Por eso dice el versículo 22 que la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, es decir, todos aquellos que colocan su fe en Cristo, los que ponen su confianza genuina en Cristo. Y mire el versículo 22. Dice, porque no hay diferencia. Todos los que creen en Cristo, porque no hay diferencia. ¿Y por qué no hay diferencia? Según el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, esta justicia de Dios se disfruta para todos los que creen sin diferencia alguna. Cuando hablamos de creer, de la salvación, del evangelio, no hay estatus, no hay estratos, no hay apellidos, no hay distinción, porque todos estamos en la misma condición. Independientemente de dónde haya nacido, en qué familia haya nacido, si es estrato 1 o estrato 6, todo ser humano está en la misma condición. ¿Y cuál es, según el versículo 23? Que todos hemos pecado. Es decir, todos somos culpables. Todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Y no solamente hemos hecho lo malo, sino que somos pecadores. Porque el pecado está en nosotros, está en nuestra naturaleza. Somos pecadores. Es decir, que si hablamos de merecimientos, usted y yo no merecemos algo bueno. Y no caigamos en el error de creer que Dios nos debe algo. No caigamos en el error de pensar que Dios tiene que darme algo y Él me debe. Y entonces cuando pasamos ciertas circunstancias difíciles, entonces decimos, es que esto es injusto, esto no me lo merezco. No, porque si fuera por merecimientos, ya hace rato estuviéramos condenados y sufriendo en el infierno, si fuera por merecimientos. Somos pecadores. Toda la raza humana es culpable. ¿Y qué hace el pecado con nosotros en relación a Dios? Según el versículo 23, ¿qué? Nos destituye de la gloria de Dios. ¿Qué significa el término destituir? Alejar, alejados, apartados. ¿Cómo? Expulsar, muy bien. El término destituir acá es muy interesante, tiene que ver con eso que acabamos de mencionar, pero es la idea, escúcheme muy bien, es la idea de quedarse corto, de no alcanzar la meta. Es incluso la idea de ser inferior o carecer de algo. Es decir, el pecado ha hecho que nosotros nos quedemos cortos en alcanzar la meta de Dios, el estándar de Dios. Y le pongo el siguiente ejemplo. Imagine que la meta que nos colocan acá mismo es saltar de aquí a la luna. Esa es la meta, saltar de aquí a la luna. Y empiezan entonces los intentos y los esfuerzos. Y llegó uno y saltó medio metro. Y llegó y saltó el otro 1 metro. Y saltó otro, el que más alto saltó 2 metros. Y alguien dijo, no, yo no voy a hacer ahí como quedarme ahí saltando. Y llegó ese que se creyó vivo y astuto y se montó al rascacielos más alto. Y saltó desde el rascacielos intentando llegar a la luna. Y no llegó. Y quizás algunos llegaron más alto que otros, pero ninguno llegó a la meta. Esto es lo que dice el versículo 23. Por más buena persona que pueda parecer alguien, ninguno alcanza la meta, el estándar de Dios. Y por eso todos estamos destituidos, apartados de su gloria. Esa expresión, la gloria de Dios, habla de su grandeza, su perfección, su santidad, su majestad. El pecado lo que hace es eso, que no podamos alcanzar la meta. Y por lo tanto somos alejados o estamos alejados de la gloria de Dios. En resumen,
Dios ha revelado la justicia, una justicia que no depende de los esfuerzos humanos ni de la obediencia a la ley, que no depende de nada de esto. Y aunque la ley y los profetas ya daban testimonio de esta justicia, ahora ha sido manifestada completamente en Jesucristo. Sin importar cuál sea el apellido, la raza, el estatus, todos necesitamos a Cristo para ser salvos. Porque si es por méritos humanos, si es por sus propios medios o por sus propias obras, usted nunca sería salvo. Dice la palabra que nuestras justicias, es decir, lo mejorcito que nosotros hacemos por nosotros mismos, son como trapos ¿de qué? De inmundicia delante de Dios. Nadie es salvo sin Cristo. Le necesitamos. En Cristo Dios reveló la justicia que el hombre jamás podría producir. Pero también en segundo lugar, la justicia de Dios es provista en Cristo. Cristo es la provisión perfecta del Padre para nuestra salvación. Es decir, que Cristo es el regalo más grandioso, más inmerecido y más glorioso que usted y yo pudiéramos disfrutar. Y en el versículo 24 y 25 hay unos términos sorprendentes y profundos que describen la obra salvadora de Cristo. Y por favor, estemos muy atentos y estudie conmigo lo siguiente. Versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hemos sido justificados gratuitamente en Cristo. ¿Alguien sabe qué significa el término justificados o justificar? Que ya no. Muy bien, alguien que ya no tiene culpas, sino que es libre. Bien. Este término justificados es un término legal. El término justificados nos traslada a un tribunal. Y este término es la idea de que el acusado, como lo veíamos al principio en la ilustración inicial, el acusado es absuelto de todos los cargos que estaban en su contra. El término justificado quiere decir que Dios nos declara o nos llama justos e inocentes. Dios declara justo e inocente al pecador culpable. Eso significa el término justificados. Es decir, que nosotros, gracias a Cristo Jesús, ahora somos llamados o declarados inocentes delante de Dios. ¿Y cuánto nos costó esto? ¿Cuánto? Dice el versículo que fue ¿qué? Gratuito, gratis, como nos gusta, ¿cierto? Gratis. Pero mire, escúcheme muy bien. El hecho de que algo sea gratis no significa que no tenga costo. Ejemplo, si alguien viene a usted y le regala el último iPhone y le dice: tome, se lo regalo, para usted es gratis, pero a esa persona le costó, tuvo que pagarlo. Si una persona viene a usted y le regala una casa, la mejor mansión de todas, para usted fue gratis, no le costó nada, pero para esa persona sí tuvo que pagarla. Cuando hablamos de la justificación y de nuestra salvación, es gratis para nosotros, pero es una salvación costosísima, porque costó la sangre, la vida del Hijo de Dios, de Cristo. Porque costó la vida y la sangre del unigénito Hijo de Dios. Gratuito para nosotros, pero costó la vida de Jesús en ese madero. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios nos declara a nosotros inocentes o justos? ¿Y por qué Dios coloca la vida de su Hijo para que muriera en esa cruz por nosotros, que no valíamos nada bueno, que no merecíamos algo bueno? ¿Por qué Dios lo hace? Ahí está la respuesta en la misma frase. Dice que fuimos justificados por su ¿qué? Por su gracia. No hay otra explicación que la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es su bondad, es su favor inmerecido. Dios decidió salvarnos no porque haya visto algo bueno en usted o en mí, sino porque
su amor y su misericordia son tan amplios, tan grandes, que decidió hacerlo así. Esto al mundo, a los intelectuales, a los que quieren encontrarle lógica a todo, a los legalistas, esto es inconcebible. ¿Cómo es posible que una salvación tan gratis, tan grande, sea gratis? No, hay que hacer algo. Hay que cumplir esto. Estos son los requisitos mínimos. Pero es inconcebible cuando se mira desde la lógica humana. Pero cuando lo miramos desde la palabra y desde el punto de vista de Dios, Dios ha tenido tanta gracia con nosotros, con la humanidad, que decidió enviar a su Hijo Jesús a pagar el precio para que hoy usted y yo podamos ser llamados justos. Porque ningún culpable, ninguno que haya sido declarado culpable, entra al reino de los cielos. Solamente los justificados. Ahora, en el mismo versículo 24, encontramos también otro término que es clave. Dice, mediante la ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido redimidos en Cristo. Mire, el término justificados nos lleva en la mente a un tribunal, porque es un término legal. Pero el término redención que aparece aquí nos lleva o nos traslada a una plaza o a un mercado de esclavos. Y es que antiguamente, cuando estaba la esclavitud, habían plazas, estaban las plazas de mercado donde se compraban y se vendían esclavos. Así como se iba al mercado a comprar, a conseguir los víveres, las verduras, allí también estaban a la venta, en oferta, los esclavos. Y los esclavos entonces estaban allí encadenados, amarrados, esperando que alguien llegara a comprarlos y se los llevara. Eran un producto más, los esclavos. Y este término redención, hemos sido redimidos, indica que Cristo llegó a la plaza de los esclavos, donde estábamos ustedes y yo, estábamos nosotros. Estábamos encadenados y Él pagó el costo, pagó el precio por nosotros y decidió quitarnos las cadenas y hacernos libres de la esclavitud del pecado. Liberarnos para que ahora seamos siervos para su gloria. Por eso el término redención significa ser libre de la esclavitud por un pago que se ha efectuado. Mis hermanos, éramos esclavos del pecado, pero Cristo, con su propia vida, con su propia sangre, pagó el precio para liberarnos de esa esclavitud y de esa condenación. Pero en el versículo 25 encontramos otro término que es clave también al hablar del evangelio y la obra de Cristo. ¿Y cuál cree que es el término clave o que quiero resaltar en el versículo 25? ¿Cuál cree que es? Muy bien. Es el término propiciación. ¿Qué significa el término propiciación? ¿Qué entiende usted por este término? ¿Cómo? Propiciación. Porque hemos sido reconciliados por la propiciación en Cristo. Mire, este término propiciación nos traslada a un altar de sacrificio. Justificados, un tribunal. Redimidos, una plaza de esclavos. Pero propiciación habla de un altar de sacrificios. En palabras sencillas, el término propiciación significa aplacar o apaciguar la ira de Dios. En palabras sencillas. Y cuando hablamos de Cristo, hablamos de que Él fue el sacrificio que satisfizo la justicia de Dios y que quitó la ira de Dios contra el pecado. Y le voy a explicar un poco el contexto de este término. Esto se relaciona mucho con el Antiguo Testamento y con quizás la ceremonia, el culto, la fiesta más importante que se celebraba una vez al año, y era el día de la expiación. Había algo que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa superior del arca del pacto.
Eso usted lo puede encontrar en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. El arca del pacto o el arca de la alianza. Y esta arca del pacto estaba en el tabernáculo y allá lo más dentro, que era el lugar santísimo, que era donde se representaba allí la presencia y la gloria de Dios. El propiciatorio era la tapa superior. Y resulta que una vez al año, cada año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo llevando consigo la sangre de un animal inocente. Y cuando llegaba al lugar santísimo, él rociaba y vertía esa sangre en el propiciatorio, es decir, en esa capa, ¿cierto? O en esa tapa superior. Rociaba y vertía la sangre en el propiciatorio. Y era lo que Dios había determinado que se debía hacer. Usted lo puede leer en Levítico 16. Todo ese capítulo habla del día de la expiación. Haciendo esto, la ira de Dios se aplacaba. Haciendo esto, la ira de Dios se apaciguaba, la ira por el pecado del pueblo, y el pueblo podía seguir en su relación con Dios. Era una forma de apaciguar la ira de Dios. Pero escúcheme muy bien, la ira de Dios no quedaba satisfecha, sino que solamente se aplacaba. Por eso era necesario que constantemente se ofrecieran sacrificios, constantemente. Todos los años se hacía el día de la expiación y constantemente todos los días se ofrecían corderitos, ovejitas, becerros, la sangre de ellos para aplacar la ira de Dios. ¿Por qué solamente se aplacaba? Porque la sangre de esos animales no quitaba el pecado. ¿Sabe qué hacía la sangre de esos animalitos? Cubría. Lo que hacía era como tapar o cubrir el pecado. Y Hebreos dice, por eso se necesitaban sacrificios año a año. ¿Sabe cuál es la bendición y lo maravilloso que ahora disfrutamos en Cristo? Que en Cristo Jesús la ira de Dios no solamente fue aplacada, sino que ahora es o fue satisfecha. Todo el castigo, toda la ira de Dios el Padre por el pecado se derramó y fue satisfecho en Cristo Jesús. Escúcheme muy bien, cuando Cristo murió, Él no estaba aplacando la ira del diablo, de Satanás. Cuando Cristo murió, ni siquiera Él estaba pagándole a Satanás por nosotros. No, que es lo que de pronto muchos piensan. Es que Él le estaba pagando a Satanás para liberarnos. No, estaba satisfaciendo la justa ira del Dios Santo. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Cuál es la paga por el pecado? La muerte. Es decir, que alguien debía morir para pagar el precio por el pecado. Pero no cualquier persona, porque si hubiéramos muerto usted y yo, lo merecíamos si no hubiéramos logrado nada. Ese alguien debía ser santo, justo, recto e inocente. Y ese alguien fue Cristo. La deuda nuestra no era con Satanás, era con el Padre. Porque a quien ofendemos cuando pecamos es ¿a quién? A Dios. A quien le fallamos cuando pecamos es a Dios. Y este Dios justo y santo demandaba un precio, un pago. Es decir, Dios no podía simplemente decirnos a nosotros, tranquilo, vaya, yo lo perdono, no pasa nada, y ya. Porque entonces no sería justo. Por eso lo que Él hizo fue proveer a su Hijo Jesús para que muriera en lugar nuestro. Y Él, Jesús, tuvo que sufrir toda la ira del Padre, toda la ira de Dios. Me llama la atención que el versículo 25 comienza diciendo a quien Dios puso como propiciación. ¿Quién puso a Cristo como el sacrificio a nuestro favor? Dios. Es decir, que la iniciativa del sacrificio de Cristo fue de Dios mismo. La iniciativa de reconciliarnos con Dios no fue nuestra, fue de Dios. La iniciativa de salvarnos fue de Él. Y mire, Dios exigía un pago,
pero Él mismo provee ese pago. Aquí es donde entendemos el profundo significado de las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz, allí en Mateo 27, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Abandonado? ¿Por qué me has desamparado?, dijo Jesús. Y es que en ese momento Jesús no solamente estaba sufriendo un dolor físico, el dolor de los clavos, el dolor de la corona de espinas. No solamente era un dolor o un sufrimiento físico, sino que era el sufrimiento por estar padeciendo y soportando la ira y el juicio de Dios en él. Y dice la palabra que él en el madero sobre su cuerpo estaba cargando los pecados suyos, míos y de toda la humanidad. Aquel que nunca pecó fue tratado como un pecador. La persona más santa e inocente fue tratado como el peor delincuente. Todo para que usted y yo pudiéramos ser declarados justos e inocentes. Y por eso es que tuvo que experimentar Cristo el abandono de su Padre. No porque dejara de ser el Hijo amado, no porque Dios se olvidara simplemente de él, sino porque él estaba recibiendo la ira de Dios, la ira que usted y yo debíamos recibir y que no hubiéramos soportado. Dice el versículo: por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios fue paciente pasando por alto los pecados pasados. Cuando habla de esta expresión, los pecados pasados, habla de los pecados de todas aquellas personas que existieron antes de Cristo. Porque pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y cómo es que las personas antes de Cristo, los profetas, Abraham, David, cómo es que todos ellos pueden ser salvos o pudieron ser salvos si Jesús no había muerto? Si Cristo aún no se había sacrificado, ¿cómo es que pudieron ser salvos y cómo es que Dios los perdonó? Pues Dios, como es un Dios paciente, decidió no castigar el pecado todavía, sino esperar hasta la venida de Cristo en la cruz, para que en Jesús todo el pago fuera hecho, para que Jesús muriera por los pecados nuestros, por sus pecados, por mis pecados, pero también por los pecados de ellos, de los que existieron y vivieron antes de la muerte y del sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es lo que dice el versículo 25. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, es decir, es el sacrificio y el pago para que la ira de Dios sea o fuera satisfecha. Dice la palabra en el libro de los Salmos que Dios todos los días está airado ¿contra quién? Contra el impío, contra el pecador. Pero dice el Evangelio de Juan capítulo 3 que el que cree en Cristo, la ira de Dios no está sobre él. Es decir, cuando usted decide, cuando usted rinde su vida a Cristo y descansa en la obra de Cristo en la cruz, ya la ira de Dios no está sobre usted, porque ya por usted pagó a alguien y fue Cristo. Pero también la mala noticia, mi amigo que está acá, es que si usted aún no ha colocado su fe en Jesucristo, si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, usted aún es un enemigo de Dios. La ira de Dios todavía está sobre usted y no puede aspirar usted a salvación mientras no le entregue su vida a Jesucristo. Hemos sido justificados por su gracia, hemos sido redimidos en Cristo, hemos sido reconciliados por la propiciación en Cristo. Y algo más que vemos en el versículo 26 es que Dios demuestra su justicia al justificarnos en Cristo. Mire el versículo 26. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su ¿qué? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Aquí es donde encontramos la respuesta a ese interrogante inicial. ¿Cómo el Dios santo y el Dios justo puede perdonarnos y llamarnos inocentes sin comprometer su justicia, sin comprometer su santidad, y que Él siga siendo justo? Aquí está. Él es el justo y no ha dejado de ser justo, y Él demandaba un juicio, Él demandaba un castigo, un precio, y lo exigió y lo hizo cumplir. Pero también es el que justifica, es decir, Él mismo proveyó a Cristo para que muriera por nosotros. Dios sabía nuestra incapacidad para salvarnos, y por eso nos otorga a Cristo Jesús como la esperanza. Y le coloco el siguiente ejemplo para ilustrarle y quizás ayudar un poco a entender. Imagínese o haga de cuentas que alguien, cierta persona, le debe a usted $1.000.000, una cantidad exagerada. Y usted le está pidiendo, por favor, págueme, tiene que pagarme. Pero usted sabe que esa persona no tiene el dinero, no tiene cómo pagarle. Y usted cuenta con ese dinero. Y usted le dice, ¿sabe qué? Tranquilo, confíe. Mire, aquí está el dinero, el millón. Págueme. Y él se lo da. Y usted recibe el millón que usted le dio. Pero ya el pago se hizo. Usted estaba demandando que le pagara el dinero, sí. Pero usted mismo le dio el dinero para que le pagara a usted. Eso hizo Dios. Él demandaba un pago, pero Él mismo colocó a su hijo, su único, su unigénito hijo. Imagínense usted, papá, mamá, colocando a su hijo, dando la vida de su hijo o de su hija para que otro sea salvo. Imagínense, ¿lo haría? Eso fue lo que hizo el Padre, entregar la vida de su único hijo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Ahora la gran pregunta en este momento es, ¿qué está haciendo usted, mi hermano, mi hermana, para honrar el sacrificio de Cristo? Porque esto que estamos hablando en esta mañana no es algo menor. Hablamos de la doctrina más importante, del mensaje más importante para la humanidad, como es el Evangelio, la obra salvadora y suficiente de Cristo Jesús. ¿Qué estamos haciendo para honrar su sacrificio? Porque es que es triste cuando el creyente o aquel que dice ser creyente y haber creído en Cristo sigue viviendo como si no importara la muerte, el sacrificio de Cristo. Es triste y lamentable cuando el creyente sigue viviendo sin tener presente, sin tener en su mente lo que Cristo hizo. Y sigue con sus malos hábitos, con su pecado, y sigue con la misma manera de vivir y con su mismo estilo de vida, sin importarle ni siquiera que el Padre entregó a su Hijo por amor. Y es triste. Y por eso es necesario que usted revise y analice su vida y usted pueda revisar cómo está usted valorando el sacrificio de Cristo. Porque es posible que usted tenga quizás que revisar su conversión, si realmente y verdaderamente se ha convertido a Cristo. Porque si usted vive sin importarle el sacrificio de Cristo, hay dos opciones. Una, o somos muy descarados, es usted muy descarado, perdóneme la expresión, que ya conoce, que ya creyó, pero no le importa. O usted no es creyente realmente y está engañado y lleva años engañado, pero no lo es. Porque no es posible que alguien que haya entendido lo que es el Evangelio, haya entendido la obra de Cristo a su favor, siga teniendo una vida sin cambios, sin transformación. Porque cuando hay una fe genuina en Cristo, esa fe produce cambios. Esa fe genera transformación. Esa fe nos va santificando, nos va limpiando. Por eso es necesario que usted revise y examine su vida. Cómo está valorando el sacrificio de Cristo. Pero también, mi amigo, si usted está acá y usted dice, yo nunca había escuchado esto, hasta el día de hoy que lo escucho, yo no sabía lo que era el Evangelio, y tampoco usted le ha entregado su vida a Cristo, pues le digo en esta mañana y en este momento, es necesario que usted rinda su vida a Jesús, porque solamente por medio de Él usted puede ser salvo. Por el contrario, no tendrá manera. En la cruz, Dios proveyó la
justicia que nosotros los pecadores necesitábamos. En tercer y último lugar, y este punto lo voy a pasar de manera muy rápida por cuestión de tiempo, la justicia de Dios es defendida en Cristo. Al final de este capítulo lo que hace Pablo es responder a algunas objeciones que pudieran surgir luego de explicar la justificación por gracia. Pablo defiende la justicia de Dios de esos pensamientos erróneos que pudieran surgir y responde 4 interrogantes claves. Primer interrogante, versículo 27. ¿Cuál es el primer interrogante? ¿Dónde pues está la jactancia? Primer interrogante. ¿Y qué responde? Queda excluida. Es decir, al entender la obra de Cristo y la justificación por gracia, la jactancia es completamente excluida. ¿Qué es la jactancia? Es el orgullo de pensar que yo tengo méritos propios para acercarme a Dios. Es el orgullo, la actitud de alguien que cree que por sí mismo puede presentarse ante Dios diciéndole: Padre, acéptame porque yo hice esto. Esa es la jactancia. Dice, no hay lugar para el orgullo humano. No hay lugar ni para que usted se gloríe, ni para que yo saque pecho diciendo: es que yo soy pastor y yo soy más santo que ustedes. No, no hay lugar para eso. Porque toda la gloria, todos los méritos son de Cristo, no míos. Por eso la jactancia queda ¿qué? Excluida. Segundo interrogante, versículo 27. ¿Por cuál ley? ¿Por la fe de las obras? ¿Y qué responde? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo pregunta entonces si la jactancia es excluida por la ley de las obras y dice no, de ninguna manera, porque las obras producirían en nosotros ¿qué? Orgullo. ¿O no se siente usted bien cuando hace algo bueno y alguien lo felicita? Cuando usted se esfuerza y logra algo, ¿no se siente usted bien y dice: lo logré? Las obras producirían en nosotros orgullo. Por eso no es por la ley de las obras, sino por la ley de ¿qué? De la fe. Y la conclusión que menciona en el versículo 28 dice: el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Siguiente interrogante, tercer interrogante, versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Y qué responde? Ciertamente también de los gentiles. Versículo 30, léalo conmigo. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pablo le responde a alguien que pudiera preguntarse o pudiera interrogar diciendo: pero Dios es Dios de los judíos nada más, ¿o será que Dios de los gentiles también? Y Pablo dice: Dios es uno. Porque es que estaban los judíos, aquellos que pensaban que por tener la ley, por ser parte del pueblo de Dios, entonces por sí mismos o esos mismos privilegios les iban a dar acceso a la salvación por tener esos privilegios de ser judíos. Dice no, Dios es uno. Y es el que justifica por la fe a los de la circuncisión, haciendo referencia a los judíos, pero también justifica por la fe a los de la incircuncisión, hablando de los gentiles. Es decir, en el evangelio no hay distinciones. Todo ser humano necesita ser salvado por medio de la fe por Cristo Jesús. Por eso no cometamos el error de llegar a menospreciar a alguien, porque quizás lo vemos muy malo, muy pecador, muy sucio, muy depravado, y llegamos a menospreciarlo como diciéndole: uy, no se merece nada. Pues recuerde que usted y yo tampoco merecíamos. Pero Dios es uno y es el que justifica al que cree en Cristo. Y el último interrogante está en el versículo 31. Dice: luego, por la fe invalidamos la ley. ¿Y qué responde? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Después de enseñar que la justificación es por fe, alguno podría pensar que entonces la ley no tiene valor. Y quizás alguien en esta mañana pudiera decir: ay, entonces ¿para qué tenemos la ley? Eso no sirve de nada. Uy, el Antiguo Testamento, pues entonces no sirve, como es el pensamiento de muchos. Entonces la ley, el Antiguo Testamento entonces es invalidado. ¿Qué es lo que menciona la pregunta que hace?
¿Será que por la fe entonces invalidamos o hacemos inútil la ley? Y dice no, sino que ¿la qué? La confirmamos. ¿Cómo así, mi hermano? Mire, la fe no elimina la ley de Dios ni la vuelve irrelevante, sino que la confirma de las siguientes maneras. Escúcheme muy bien. Primero, la ley revela el pecado del hombre, nos da a conocer el pecado. Y cuando una persona cree en Cristo y llega a Cristo, reconoce que es pecador y que lo que menciona la ley era cierto, porque la ley nos muestra el pecado. La ley exige castigo por el pecado, eso es la ley. Y en la cruz, Cristo pagó ese castigo. Es decir, que la justicia de la ley se ha cumplido ¿en quién? En Cristo. Pero también la ley muestra el estándar de la santidad de Dios. Por eso la ley no se invalida, sino que sigue siendo importante, porque nos muestra el estándar o lo que Dios quiere. Y cuando alguien es salvo, entiende que ya esa ley no le va a salvar, sino que ahora es un modelo de vida para vivir, para obedecer al Señor y para agradar a Dios. Por eso en ningún momento creer o tener fe va a invalidar la ley. No. Sino que la fe confirma la ley. Miren, mis hermanos, la salvación por fe demuestra que toda la gloria le pertenece ¿a quién? A Dios. Dios es el único digno de gloria. Y por eso Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea ¿la qué? La gloria. Esta enseñanza nos hace un llamado diciéndonos la gloria solamente de Dios. Pero necesitamos rendir nuestra vida y consagrar nuestra vida a Cristo Jesús, porque es la provisión perfecta del Padre para que podamos ser salvos. Mire, mi hermano, el mejor regalo que usted pudiera recibir no es $1,000,000 o de dólares, no es una mansión, una casa, no es un carro. El mejor regalo ya usted lo recibió y ha sido Cristo Jesús, la provisión del Padre, el regalo del Padre, para que usted pueda ser llamado y declarado justo e inocente. Por eso, mis hermanos creyentes, necesitamos cada día rendir nuestra vida a Cristo y vivir en respuesta a su sacrificio. Viva con una vida agradecida por lo que Cristo ha hecho y viva honrando el sacrificio de Cristo. Mi hermano, usted que ha estado trayendo una vida que no es conforme a la voluntad de Dios, revise su vida y haga los ajustes que necesita hacer para honrar el sacrificio de Cristo. Pero también, mi amigo, a los que aún no han colocado su fe en Cristo, hoy les digo con mucho amor, pero con toda seguridad, necesitas creer en Cristo Jesús. Necesitas rendir tu vida a Cristo, porque Él es la única esperanza, porque Él es nuestra justificación, Él es nuestra redención y Él es nuestra propiciación. Colóquese en pie, mi hermano, y oramos, dando gracias a Dios por su palabra y por el glorioso mensaje del Evangelio evidenciado en Cristo Jesús. Hable con el Señor y dígale gracias, Padre. Dele gracias a Él por disponer la vida de su Hijo para que muriera. Y hoy que vamos a celebrar la cena del Señor, aproveche y dígale, Señor, gracias. Gracias porque diste a tu único Hijo para morir. Pero también dele gracias al Hijo, porque estuvo dispuesto a padecer y a sufrir un castigo horroroso por usted. Pero también gracias al Espíritu Santo que nos enseña y nos convence cada día. Hable con Él, mi hermano, y tome las decisiones necesarias para honrar a Cristo, para vivir valorando a Cristo. Si es necesario, confiese en este momento sus pecados, aquellas faltas que usted ha cometido, pero crea que en Cristo usted ya es perdonado. Y tome las decisiones, haga los ajustes
consagrando su vida al Señor. Pero también, mi amigo, si usted está en esta mañana y ha escuchado el mensaje, usted no puede salir de este lugar de la misma manera como entró. Este mensaje debe causar un efecto grande en usted. Este mensaje le ha mostrado su necesidad de ser salvo. Y no es por sus medios, es por Cristo Jesús. Necesitas creer en Cristo para ser salvo. De lo contrario, no hay más esperanza para ti. Mientras los hermanos siguen orando, quiero preguntar si en esta mañana hay alguna persona que ha entendido el mensaje, que ha escuchado el Evangelio y ha entendido su necesidad de Cristo y ha entendido que necesita creer en Cristo. Hay alguien en esta mañana, en este momento, que dice: yo quiero colocar mi fe en Cristo, yo confío en Cristo como mi Salvador, quiero entregarle mi vida. ¿Alguien en esta mañana, en este momento? Levante allí su mano. Solamente queremos orar por usted, queremos apoyarle en oración y orientarle. ¿Hay alguien en este momento que ha entendido el mensaje? No le dé pena, no le dé temor. Es el mensaje más glorioso que usted pueda recibir en su vida. ¿Alguien? Y si estoy hablando con puros creyentes, habla el Señor y le decimos: Señor Padre, gracias. Gracias por tu obra salvadora. Gracias por amarme a pesar de mí. Pero también gracias por salvarme a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy te alabo, hoy te exalto. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por justificarme. Gracias por redimirme. Gracias por reconciliarme. Gracias por el Evangelio, el glorioso Evangelio de Cristo.